también del ciudadano paraguayo. Paula. Lamentablemente, este operativo fallido cobró la vida de 2 personas y las 2, por cierto, muy jóvenes. Vamos a conocer quiénes fueron ellos en vida. La primera persona, José Agustín Torres Álvarez. Usted lo ve allí en la fotografía. Él tenía 31 años y era teniente de la policía. En el 2015 egresó de la Academia Nacional de la Policía. Conocemos más un poco de su perfil. 8 años de servicios en unidades investigativas como el CEIP, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, DIPROVE y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Estamos hablando del teniente de la policía que lamentablemente perdió la vida en este operativo fallido. Pero él no se encontraba solo. En ese momento estaba con un ciudadano paraguayo que también se dice que lo estaba acompañando en este operativo al policía. A pesar de ser trasladado con vida desde el lugar del incidente hasta un hospital, no logró sobrevivir a los impactos de bala que recibió y falleció en camino al hospital. El viceministro de Régimen Interior y la Policía se refirió a este operativo que terminó con 2 muertos. Escuchemos. En muchas circunstancias la policía boliviana se vale de medios o de técnicas que permiten, entre comillas, infiltrarse a organizaciones delictivas, penetrar con la búsqueda de información. Se utilizan la cooperación de personas que por diversas razones permiten que la policía boliviana pueda interceder o pueda interceptar estos alijos. Entiendo que esa fue la participación del señor Carlos Escobar. Bueno, hasta las últimas horas la policía sostenía que los implicados o los responsables de estos asesinatos serían ciudadanos peruanos. No están identificados todavía, pero sí se tienen las siguientes fotografías que vamos a observar a continuación, porque en base a ello es que se los está buscando. Uno de ellos es este joven, justamente. Recordemos que uno de ellos habría huido hacia el norte y también el otro habría escapado hacia la zona del Urubó. Ahora, el segundo personaje en búsqueda justamente y captura es este otro hombre que según habrían sido vistos también en la zona. Todo esto en base a las investigaciones que ha realizado la policía y a los últimos informes, aunque queda en duda después de las complicadas declaraciones del abogado del personal del hotel que acabamos de escuchar hace momentos atrás nada más. Pero bueno, mientras tanto la policía se dedica a buscar a estas personas, incluso activaron el plan Z de esta manera que va a escuchar usted a continuación. Patrulleros de servicio, operadores de turno, activar plan Z, unidades, direcciones. Mayor referencia a 2 personas peruanas con RP21. Los mismos habían protagonizado 2 días dentro de un hotel. Los mismos personas extranjeras peruanas. Negativo conformidad. Activar plan Z. Bueno, ahora la policía está desplegada en todo el departamento para poder encontrar a estas personas. Se han realizado operativos en el transcurso de la tarde y van a continuar, además de establecer un cerco en la ciudad para que no puedan salir. Esa es la idea. Hay muchas preguntas todavía, Edmundo, que nos realizamos, pero una de ellas es ¿cómo escaparon estos delincuentes? Los investigadores policiales manejan varias hipótesis, entre ellas el que los delincuentes, después de haber dado muerte tanto al efectivo policial como también del ciudadano paraguayo, emprendieron a la fuga en una motocicleta. Patrulleros de servicio, operadores de turno, activar plan Z, unidades, direcciones. Mayor referencia a 2 personas peruanas con RP21. Los mismos habían protagonizado 2 días dentro de un hotel. En un momento determinado los delincuentes deciden separarse. Mientras uno se va hacia la zona norte del departamento, la segunda persona se va hacia el Urubó. Para ello deciden hacer un transbordo de vehículo. Los mismos personas extranjeras peruanas. Negativo conformidad. Activar plan Z. ¿Qué pasó y qué falló en el operativo? También es otra de las preguntas. Hay mucha preocupación por parte de la población. Nos preguntamos, ¿qué pasó? Surgen también estas cuestionantes que va a escuchar usted a continuación, porque conversamos con el abogado Denver Pedraza, que nos dio su punto de vista.
creo que la delincuencia rebasó la policía. Imagínense cómo es posible que sea asesinado un policía, un informante. Estamos a 50 metros de la ex fiscalía, 300 metros al Palacio de Justicia, 350 metros a la actual Fiscalía de Distrito y estamos hablando de 350 metros al comando de la policía. Estamos rodeados de autoridades policiales y judiciales. Entonces, como podemos ver en el lugar de los hechos, hay 3 cámaras. Los policías tenían que estar afuera. ¿Por qué? Porque si hay un operativo de inteligencia entre una persona con el informante, obviamente tienen que estar los otros policías. Y si hay cámaras, ya deberían tener los rasgos físicos de las personas y lo mínimo que tenían que hacer es meterle plomo tras que hayan salido. Yo creo de que el policía que entró fue sorprendido juntamente con el informante. Pero las personas, los policías que estaban afuera, no podían haberse sorprendido. Tenían que haber reaccionado de forma inmediata. ¿Hubo una reacción tardía entonces? Yo creo que se durmieron. Las últimas revelaciones e indagaciones que se están realizando en realidad nos dejan con más dudas que queremos aclarar a continuación y por ello lo hemos invitado al viceministro de Régimen Interior y Policía para que pueda resolver algunas de estas dudas que tenemos. Se trata del general Johnny Aguilera, a quien le damos las buenas noches. General, ¿cómo le va? Buenas noches, sus órdenes. Hay bastantes preguntas, general. Muy buenas noches. La primera consulta es, general, ¿qué falló en la intervención? Bueno, cuando se materializa un operativo antidrogas o de enfrentamiento con redes de crimen transnacional, lo que acontece es que pueden existir acciones inesperadas por parte de los delincuentes. Entre estas podemos citar indudablemente la fuga o resistencia, el desecho de evidencia, la confrontación armada o también la alerta en redes. Hace un minuto escuchaba al doctor Denver Pedraza, que decía que deberíamos haber reaccionado oportunamente. Y es que, en definitiva, nosotros estamos certeros que a través del estudio de la escena del crimen, de las entrevistas y de los testimonios, hemos logrado recrear las últimas 48 horas de vida de ambas víctimas. Y con ello estamos realizando un análisis forense y, por tanto, una investigación de antecedentes que nos ha permitido ya la identificación de por lo menos 3 personas involucradas en esta red. Lo que estamos haciendo a partir de ese análisis forense es recrear la escena del crimen. Vamos a generar una ubicación de las víctimas o de los victimarios, es decir, de quienes más han conformado parte de esta red y, por tanto, tendremos una secuencia de eventos a la que ha hecho referencia el doctor Pedraza. Y la secuencia de eventos, indudablemente, está relacionada a esta captura de imágenes que estamos materializando hoy. Tenemos fotografías ya de las personas que en los días precedentes habían sostenido reuniones con la intención, vamos a decir, de comercializar drogas. Se habían efectuado... Viceministro, perdón, le agarro la idea. ¿Ya se habían reunido entonces en una anterior ocasión los efectivos policiales que participaban de estos operativos con los ciudadanos peruanos? Lo que le estoy diciendo es que hemos tenido reuniones o han tenido reuniones con los informantes. Con los informantes. Claro, se logró identificar quiénes eran los individuos que formaban parte de esa reunión y es por eso que se toma contacto con el informante, a través del informante, con este ciudadano peruano, que además efectúa 11 disparos de arma de fuego en ese lugar. El teniente Torres se encontraba munido de su pistola reglamentaria. Obviamente el ciudadano civil de 39 años no, pero esto nos hace entender que el teniente estaba armado con la intención, obviamente, de enfrentar cualquier riesgo que se hubiera presentado. Ahora bien, estoy también certero que las sustancias controladas o quienes se dedican a este tipo de ilícitos tienen una violencia organizada, y cuando digo violencia organizada es que cada uno de ellos, de los componentes de las redes transnacionales del crimen, tienen una jerarquía estructurada que se caracteriza básicamente por el uso de la fuerza, que emerge de... Sí, lo escuchamos, viceministro. Que emerge de las disputas que tienen esas organizaciones criminales fuera de nuestro país por hacerse de un territorio. Esto lo dicen los estudios que hemos estado realizando, tanto es así que el ministro de Gobierno pretende conformar una red transnacional de lucha contra este flagelo.
Sí, volviendo al tema del hecho en sí, por favor, necesitamos también saber, por ejemplo, quiénes llegaron primero al lugar o cómo es que se dieron cuenta también estos ciudadanos peruanos que estaban enfrente de un policía encubierto y un informante. Y si habían policías también alrededor, ¿no? Bueno, tenemos información diversa sobre este tema, una que hace referencia al presunto autor intelectual de este hecho, que está vinculado con otros delitos, quien a su vez aparentemente ya había perdido una carga de sustancia controlada por la intervención del oficial o del informante. Vale la pena decir que el teniente Torres ha trabajado en una operación muy reciente en la cual se ha logrado la incautación de por lo menos 300 kilos de sustancia controlada y de una avioneta. Esto quiere decir que había expertise en ese procedimiento con resultados altamente positivos. Ahora bien, si me repiten la pregunta, por favor. Sí, no, le consultaba, ¿cómo es que se sabe si se dieron cuenta estos ciudadanos peruanos que estaban enfrente de un efectivo policial y un informante? Bueno, la criminalidad organizada también cuenta con trabajos de vigilancia, ¿no? De trabajos de transporte encubierto, de comunicación codificada e inclusive de desviación de atención, que se traducen fundamentalmente en operaciones de difícil acceso para las fuerzas del orden. Difícil acceso quiere decir que no se puede monitorear o controlar estas operaciones y eso es lo que genera un alto riesgo. Son medidas que han ido tomando estas organizaciones criminales precisamente frente a acciones de la policía a nivel internacional, que claro, tiene como base la inteligencia, la vigilancia y el seguimiento y la interceptación, acciones que tienen obviamente una característica, acciones encubiertas. General, si me permite, por favor, se está hablando mucho de ciudadanos peruanos que tienen relación con este hecho. Quiero que escuche, por favor, atentamente lo que decía el abogado del hotel. Los extranjeros. Hay un extranjero que es el paraguayo que ha sido abatido, el señor Cardoso, y el policía que ha sido el teniente Torres. No había otras personas. Y la única persona que tuvo acceso a la habitación era el que ahora está ante el Ministerio Público en su declaración, para que el Ministerio Público, el fiscal Torres, tome su declaración y asuma su determinación respecto a su situación jurídica. El teniente Torres y el ciudadano paraguayo, que ambos ya están muertos, ¿es cierto que alquilaron la pieza un día antes? Efectivamente, ellos dos estaban como ya huéspedes de un día antes, no hubo ningún problema, ningún percance, y luego al día siguiente, en el momento que aparece la participación del capitán Cosío, es de que en esos 10 minutos fallecen, y eso es lo que prácticamente lo pone en la escena del crimen. Cuando el teniente Torres se hospeda, ¿se identifica como policía? No se identifica como policía, él mismo simplemente arguye ser un pariente de uno de los huéspedes, intenta subir, no tiene acceso a la llave porque la llave... Teniente Torres, el fallecido, cuando se hospeda un día antes de lo ocurrido, ¿se identifica como policía? No, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Son estas piezas alquiladas por otra persona que se encuentra en La Paz y que, bueno, se está dando todavía por la verificación de los hechos, no se puede identificar todavía a la persona. Bien, para finalizar, doctor, y para que la gente entienda, toda esta situación, ¿de qué se trataría? Ha sido un volteo, no ha sido en sí un operativo oficial, ha sido un volteo y que ha sido lamentablemente la incursión también de un oficial que inicialmente estaba como encubierto, que es el teniente Torres, pero aparece en la escena otro policía y bueno, me imagino que en esas circunstancias tuvo que asumir su situación, pues no, me imagino que las circunstancias que se han complicado han dado en el fallecimiento de estas personas, pero sí se trataba de una transacción ilegal, una transacción muy probablemente de sustancia controlada, muy probablemente de dinero ilícito, pues, ¿no? Doctor, las 3 personas del hotel que han prestado su declaración informativa, ¿cuál es su situación jurídica? Las 3 personas están libres, hemos asumido su defensa, están libres las 3 personas porque no tienen participación, simplemente han venido a decir su verdad. ¿Conoce de más personas investigadas en este momento? En este momento, ¿Parte del capitán Cristian Cosío? solamente esta persona.
Esas eran las declaraciones del abogado del hotel, justamente, que de ahí surgen también nuestras dudas, viceministro, y usted nos va a ayudar, por favor, a responderlas, porque escuchábamos que, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? En un momento mencionaba el abogado que no se trataría de un operativo fallido, sino tal vez de un volteo fallido en realidad. ¿Cómo se puede llegar a estas conclusiones tomando en cuenta las declaraciones de los 3 funcionarios del hotel? Yo tengo aquí un resumen ejecutivo entregado por el director departamental de la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico, y relata que a partir de las 7 de la mañana del día de hoy, 10 de noviembre, el teniente José Torres le hace conocer que había tomado contacto con un ciudadano de nacionalidad paraguaya, quien le hace saber que otro de nacionalidad peruana estaría traficando con sustancias controladas. Entonces, esto quiere decir que era un operativo que contaba con la presencia policial. El doctor Murillo expresa que estaba el capitán Cristian Cosío allí, y que él es el único policía que estaba allá. Indudablemente hay equipos de vigilancia que están en una conducta encubierta, ¿no es cierto? Viceministro, perdón, ¿el capitán Cosío también estaba de encubierto en el lugar? Por lo que sé, él estaba fuera del escenario del hecho, y de acuerdo a este mismo informe, a las 9:30 de la mañana, es decir, 2 horas después, pide acceder al Hotel Condominio, y claro, ahí se produce un proceso tedioso, me imagino, no he hablado con Cosío, que según este informe ha sido tedioso, decía, porque ha sido lenta la respuesta de quienes deberían cooperar en salvar una vida. Entiendo el celo que tiene el abogado, entiendo el celo que tiene el portero o los administradores, pero claro, si hubieran podido ingresar antes, estoy seguro que por lo menos el informante hubiera podido salvar la vida. ¿Cuántos policías participaron de este operativo, viceministro? No tengo conocimiento de la totalidad de la gente que ha participado, pero por lo que veo, había un grupo, el grupo de inteligencia de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico. Por favor, general, ¿a qué distancia del hotel estaba este grupo de inteligencia? Yo estoy encargado de otra área, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en la seguridad interior. Esta actividad vinculada a la interdicción de drogas tiene otra especialidad que la mía. Viceministro, también nos surge la duda con lo que mencionaba el abogado, por ejemplo, de que no existiría tal presencia de peruanos. En realidad esto sí nos descoloca un poco, ¿no? Porque la hipótesis de la policía es que ellos serían, ¿no?, los principales sospechosos. Entonces, ¿qué sentido tiene descartarlo de parte de quienes serían funcionarios del hotel, en todo caso? Bueno, en principio eso es una versión poco seria. El equipo que estaba trabajando allá, obviamente, yo he sido policía durante 33 años y soy especialista en investigación criminal. Cuando es una interdicción, lo que tienes que estar es mimetizado en las inmediaciones, vestido de paisano, de vendedor de dulces, etc. Y claro, la delincuencia organizada también toma sus medidas, toma sus precauciones para evitar una fácil identificación. Usted me estaba diciendo que lo descoloca la versión del abogado, que no eran peruanos. Es absolutamente llamativa esa versión, pero además es informal. Tenemos informes que establecen la presencia de ciudadanos de esa nacionalidad, que además están vinculados, desde mi perspectiva, esta es una perspectiva individual y es producto de la deducción. Las sustancias controladas que cayeron hace unos días también eran peruanas. Entonces estoy seguro que esto ya les había generado una alerta a estos individuos, estas organizaciones criminales, y claro, lamentablemente por eso los mataron. Viceministro, ¿cuándo lo matan al policía? Hoy en la mañana. ¿En qué momento preciso, si se conoce, tal vez hubo una charla de por medio, directamente tal vez los ciudadanos llegaron y abrieron fuego contra ellos? ¿Se conocen esos pormenores? ¿Hubo cruce de bala, viceministro? Hay 11 tiros, 11 cartuchos servidos en el escenario del hecho. Esto quiere decir que ha habido una importante descarga de armas. Uno de ellos es un tiro certero que es impactado en el rostro
de nuestro teniente, que se da en el pómulo y sale por el lóbulo derecho. Esto quiere decir que evidentemente un disparo ha permitido que el camarada pierda la vida. No conozco las circunstancias, pero sé que vamos a poder recrear la escena del crimen una vez que detengamos a los autores. ¿Y conoce tal vez, general, si los policías que estaban en inmediaciones no escucharon los disparos para poder actuar en ese momento? Como no escucharon los vecinos, como no escuchó el doctor. No se escuchó nada entonces. No, lamentablemente. Se percatan de la ausencia de comunicación con el teniente porque se monitorea las operaciones. Entonces, el capitán, supongo, no hablé con él como le decía, supongo que él, una vez que se corta la comunicación, empieza a sospechar porque se suele mandar mensajes o tener línea abierta o encubrir un micrófono. No conozco esa circunstancia, pero estoy seguro que le llama la atención la falta de comunicación con el oficial que estaba trabajando en este operativo. Tal vez podríamos pensar, viceministro, que las personas que abrieron fuego contra los efectivos policiales tenían algún tipo de silenciador en el arma. O sea, un arma sí hace un estruendo bastante importante como para que no lo escuchen ni los funcionarios del hotel. ¿Podríamos pensar esto? Sí, es posible. Y también tenemos que entender que es típico de las asociaciones criminales el uso de la fuerza. Y esto nos obliga a una reflexión, si ustedes me permiten, a que tenemos que adecuar la ley a los tiempos que están viviendo los países vecinos. Perú, Brasil, Paraguay tienen una criminalidad alta. Nosotros evidentemente tenemos una tasa baja sobre inseguridad, pero tenemos que ir tomando medidas que permitan no solamente tener medidas preventivas, sino proactivas que faculten a las policías a actuar sin ese largo procedimiento administrativo /judicial que se tiene que gestionar. Desde luego que cuando usted me habla acerca de si hubo un balazo o si se empleó otros medios como un silenciador que es adosado a la punta del cañón, vamos a hacer peritajes balísticos, ¿no? Que nos van a permitir recrear la posición del tirador, lo que nosotros llamamos la trayectoria de efectos también. Eso quiere decir los daños que han ocasionado en los cuerpos de ambas personas que hoy han perdido la vida. Viceministro, antes de terminar esta entrevista, por favor, y aprovechando que usted tocaba el tema internacional también, no podemos dejar de pensar de que tal vez podríamos tener presencia de organizaciones criminales internacionales ligadas a este caso, como por ejemplo el Tren de Aragua, una organización que está bastante presente en el Perú y que lo estábamos viendo hace unos días atrás aquí en los noticieros de Al Día. ¿Usted tiene alguna información tal vez al respecto? Yo puedo garantizarle que no se han trasladado a nuestro suelo precisamente porque la ciudadanía no lo permite, esas organizaciones. No quiere decir que no tengan actividades, voy a llamar intermitentes. Es normal de la criminalidad organizada cruzar las fronteras. Pero lo que yo sí puedo decirle es que vamos a lograr detener a estos sujetos oportunamente. Muy bien. Viceministro, queremos agradecerles por responder a todas nuestras dudas, que tenemos dudas que también tiene toda la gente que nos está mirando en este momento, y estaremos nosotros pendientes al avance de las investigaciones. Muchas gracias. Le garantizo que van a ser investigaciones fructíferas, pues ya tenemos bastantes avances que seguramente comunicará el señor ministro de Gobierno de manera oportuna. Esperemos que sí, viceministro. Gracias y hasta la próxima. Que tenga buenas noches. Este es el resultado de las investigaciones preliminares que se están desarrollando con relación a este asesinato de un efectivo policial y un ciudadano paraguayo en este operativo que lamentablemente falló. Ahora, ¿cuál es la verdad de los hechos? ¿Tendrá algún grado de razón también o de credibilidad el abogado del hotel? Esa es la duda que todavía nos deja. Tenemos también que estar atentos a que aparezcan estas personas que dijo el viceministro que ya están identificadas. Estaremos atentos nosotros al avance de la información.